ante el Consejo para que lo tomen en cuenta, si lo puedes comentar al presidente. Bueno, en vista de que estamos todos presentes, Como no lo tengo aquí acreditado, tendré que sacar solo esperamos la anuencia del representante del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Comenzamos a grabar en 5, 4, 3, 2, 1. Ya puede comenzar, consejera. Buenas tardes, tengan todos, todas y todos ustedes, siendo las 14 horas con 30 minutos del día 29 de enero de 2021. Se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, programada para esta fecha y hora, correspondiente al mes de enero. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, de a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones. Muy buenas tardes a todos ustedes. Con todo gusto, señora presidenta. El uso de la herramienta es la siguiente. Número 1, las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2, durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3, el uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 4, el pase de lista será de forma nominativa. 5, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 6, para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Y 7, el sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de los y el consejero asistente a la sesión. ¿Es cuánto, señora presidenta? No se oye. Señora secretaria, ¿le puede solicitar a la persona que aparece aquí como home que se identifique, por favor? Representante de partido que se acaba de integrar, ¿se podría presentar? Sí, buenas tardes. Licenciado Carlos Alberto Conejo García, del partido Encuentro Solidario. Él es el único nuevo. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señora presidenta? En ese tenor, le pido a la señora secretaria, ahora sí, proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y la declaratoria de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidenta Ciudadana María Orfas Gómez Gómez. Consejero Electoral Ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo. No se escuchó el consejero. La mano. Favor de subir el volumen, licenciado Luis Ignacio. Presente. Ya se escuchó perfecto. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo. Presente. Secretaria del Consejo Graciela Olmo Soto, la de la voz, presente. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional.
Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Aquí abajo, ¿verdad? Presente, No se presente, escucha, no Partido se del escucha. Trabajo. Sí. Sí, muy bien, gracias. Partido Verde Ecologista de México. Presente. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Presente. Partido Encuentro Solidario. Presente. Perdón, no lo vi. Presente. Ah, ya, gracias, perdón. Redes sociales progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias, señora secretaria. Antes de proceder con el siguiente punto del orden del día, vamos a tomarle la protesta de ley a Claudia Yaret Estrada Trejo, porque la vez anterior, aunque estuvo presente, no se escuchó su voz ni se percibió su audio. Entonces, le vamos a tomar la protesta de ley a ella y a Carlos Alberto Conejo García, por lo que les pido a ambos ponerse de pie y los demás permanezcan sentados, por favor. Claudia Yaret Estrada Trejo, representante propietaria del Partido Nueva Alianza. Carlos Alberto Conejo García, representante propietario del Partido Encuentro Solidario. Protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Pueden tomar sus lugares, por favor. Gracias. Señora secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, señora presidenta, con todo gusto. El siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la tercera sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2020. Cuarto, informe sobre la correspondencia recibida. Quinto, asuntos generales. Y sexto, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, señora presidenta? Esta consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enlisten sus intervenciones. Señora presidenta, acaba de ingresar una persona, nada más para preguntarle cómo se llama y de qué partido viene. No le escucho, perdón. Soy el licenciado Joel Romero ¿Joel Romero qué? Ibarra, ¿De qué partido? Revolucionario Institucional. Ok. Muchísimas gracias. Se ingresó a las 14:38 horas. Correcto. Señora secretaria, me informa, por favor, si existe alguna intervención en relación con este punto. No, señora presidenta, no hay ninguna intervención.
Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la secretaria del Consejo recabe el resultado de esta en la forma ya establecida. Allá. Ok. Consejera presidenta, ciudadana María Orfas Gómez Gómez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14:40. Antes de proceder con el desahogo del siguiente punto del orden del día, tomaremos la protesta de ley a Joel Adalberto Romero Ibarra como representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, por lo que igualmente le pedimos que se ponga de pie para tomarle la protesta de ley. Los demás permanezcamos sentados, por favor. Ciudadano Joel Adalberto Romero Ibarra, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Gracias. Continuemos. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. No hay solicitudes de intervención, señora presidenta. Al no haber solicitudes de intervención en este sentido, el punto de asuntos generales se declara desierto. Sírvase, señora secretaria, a continuar con el siguiente punto del orden del día. Señora presidenta, ¿hay alguien que se acaba de incorporar, perdón? No, señora. El tercer punto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 18 de diciembre del año 2020, de la cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que ésta fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Consejero electoral, ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo, ¿el sentido de su voto? A favor. En mi carácter de presidenta del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, igualmente pronuncio a favor. Sírvase, señora secretaria, a hacer constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 14:44. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 14:44. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, el acta de referencia. Si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre ese punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Consejera presidenta, ciudadana María Orfas Gómez Gómez, ¿tiene alguna observación?
No hay observaciones. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿tiene alguna observación? No hay observaciones. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo, ¿tiene alguna observación? No hay observaciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 18 de diciembre de 2020. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera presidenta ciudadana María Orfas Gómez Gómez, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral ciudadano Luis Ignacio Vázquez Lugo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Oliveria Aguirre Gordillo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre del año 2020 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 46 minutos. Se ordena a la señora secretaria del Consejo remitir el acta aprobada al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a la Unidad de Transparencia y a la Dirección de Organización Electoral. Hecho lo anterior, se integra el original al expediente de esta sesión. Señora secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto es el siguiente punto al orden del día. Es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, la cual es como sigue. Se da cuenta con el escrito recibido en este Consejo Municipal Electoral el día 29 de diciembre de 2020, dirigido a la presidencia de este Consejo, signado por el ciudadano Juan Chagoya Garnica, en su carácter de representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, por medio del cual informa que su partido no realizó precampañas para ayuntamientos en el estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidencia, acuerda tener por hecho el comunicado conforme a lo dispuesto por el artículo 295 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el cual se ordena archivar en el expediente respectivo. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2020, enviado a este Consejo Municipal Electoral por instrucciones de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, mediante el cual se remite el acuerdo CG-IEG diagonal 129 diagonal 2020 y su anexo, a través del cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y se abroga el anterior. Acuerdo este de fecha 22 de diciembre de 2020. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibido el nuevo reglamento de quejas y denuncias, el cual se aplicará a partir de su entrada en vigor. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 1 de enero de 2021, enviado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se remitieron los siguientes acuerdos. Inciso A, acuerdo CG-IEG diagonal 001 diagonal 2021, mediante el cual se declara procedente el registro del convenio de la coalición parcial denominada Va por Guanajuato, suscrito por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales, así como a integrantes de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Inciso B, acuerdo CG-IEG diagonal 002 diagonal 2021, por medio del cual se declaró improcedente el registro del convenio de la coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia en Guanajuato, suscrito por Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza Guanajuato, para postular candidaturas a diputaciones locales,
así como integrantes de ayuntamiento en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibidos ambos acuerdos, ordenándose su archivo en el expediente respectivo. Tiene desactivado el micrófono, secretaria. Perdón. Se da cuenta con el correo electrónico de fecha 18 de enero de 2021, enviado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se remitieron los siguientes acuerdos. Inciso A, acuerdo CGIEG, diagonal 006, diagonal 2021, mediante el cual se acordó que el partido Morena no dio cumplimiento al contenido del oficio SE diagonal 1843 diagonal 2020 e incumplió la obligación de comunicar las acciones que llevará a cabo para procurar incluir a personas indígenas en las planillas de candidaturas para integrar los ayuntamientos de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Valle de Santiago, Villagrán y Jixú. Inciso B, acuerdo número CGIEC, diagonal 007, diagonal 2021, a través del cual se tiene por comunicada la modificación de las postulaciones que corresponderán a mujeres en el bloque de municipios de porcentaje bajo de votación del Partido Acción Nacional. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibidos ambos acuerdos, ordenándose su archivo en el expediente que corresponda. Se da cuenta con el correo electrónico recibido en este Consejo Municipal Electoral en fecha 15 de enero de 2021, enviado por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, licenciada Indira Rodríguez Ramírez, mediante el cual se remitieron a este Consejo Municipal Electoral el oficio número INE, diagonal DEOE, diagonal STCCOE, diagonal 002, diagonal 2021, signado por el secretario técnico de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual remitió el acuerdo INE, diagonal CCOE, diagonal 002, diagonal 2021, a través del que se aprobó el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la realización de recorridos a las sesiones electorales y visitas de examinación en el marco de las actividades de ubicación de casillas del proceso electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibido el oficio, el acuerdo y el protocolo emitidos por el Instituto Nacional Electoral, los cuales se difundirán y se observarán al pie de la letra, ordenándose su archivo en el expediente respectivo. Se da cuenta con el correo electrónico recibido en este Consejo Municipal Electoral en fecha 24 de enero de 2021, signado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, en su carácter de director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual notifica a este Consejo el acuerdo CGIEG, diagonal 016, diagonal 2021, de fecha 22 de enero de 2021, emitido por el Consejo General del Instituto, por medio del cual se determina la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos y de los centros de captura y verificación, y se instruye a los consejos municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
supervisar y dar seguimiento a los trabajos de implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares en los centros de acopio y transmisión de datos y en los centros de captura y verificación para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato, determinándose que los centros de acopio y transmisión de datos que operarán en el PREP del estado deberán ubicarse en las sedes oficiales de los consejos municipales y que los centros de captura y verificación que operarán para el PREP se ubicarán en oficinas que para tal fin determine la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en las ciudades de Celaya, Guanajuato, Irapuato y León. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibido el acuerdo de mérito, al cual se ordena dar cabal cumplimiento y archivar en el expediente respectivo. Se da cuenta con el correo electrónico recibido en este Consejo Municipal Electoral en fecha 27 de enero de 2021, suscrito por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, en su carácter de director de organización electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual notifica el acuerdo INE/CG 687/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual se declara la procedencia constitucional y legal del cambio de denominación como partido como Partido Fuerza Social por México a Fuerza por México, así como las modificaciones a la declaratoria de principios, programa de acción y estatutos de Fuerza por México. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por recibido el acuerdo de mérito, debiéndose tener a dicho partido político ahora con la denominación Fuerza por México, y se ordena a la secretaria del Consejo archivar el acuerdo en el expediente respectivo. Con oficio SE/0257/2021, de fecha 28 de enero de 2021, signado por la ciudadana Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica a este Consejo Municipal Electoral que el día 27 de enero de 2021 se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto, escrito suscrito por Ma del Rosario Cañada Melesio, presidenta del Partido Encuentro Solidario en el estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario de este instituto político ante este Consejo Municipal Electoral, quedando en su lugar Carlos Alberto Conejo García. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la sustitución mencionada. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Es cuánto, señora presidenta? Proceda, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó ninguno. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la secretaria que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión.
Siendo las 14 horas con 59 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y todos los presentes su asistencia y participación vía remota, a distancia y en línea. Muchas gracias a todos. Cuídense, Gracias, que pasen buenas buena tardes. tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, que tengan un bonito día.